Ya, hola chicos, les hice un resumen de lo que es la determinación de parámetros, cómo se realiza, y al final de ver esta parte como teórica les voy a enviar el ejercicio, o sea, se los voy a enviar paso a paso acá por el video. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que son la determinación de los parámetros del transformador, primero siempre se considera un ensayo de corriente continua. Esto es para conocer la resistencia que posee el bobinado, ¿ya? Entonces para esto se aplica una tensión, que acá dice red, pero en realidad es una tensión que es continua. Entonces se va aplicando varias veces con tal de poder formar una tablita como la que está acá y por ley de Ohm realizar la tensión dividida en la corriente y obtener la resistencia. O sea, vamos a tener varias resistencias acá, pero al final nos vamos a quedar con el promedio de ellas. Y lo que hay que considerar acá es que esa resistencia va a corresponder al, al circuito equivalente del transformador. Cuando tenemos resistencia y tenemos inductancia, esa resistencia obtenida va a ser la resistencia serie, pero del lado en el que yo esté midiendo. O sea, acá por ejemplo tengo que está para el lado izquierdo. Vamos, si queremos denominarle de alguna forma, lo vamos a llamar a alta tensión, ese lado, el lado AT. Pero todavía no podemos decir si es alta o baja porque no tenemos como los valores de este transformador. Pero por llamarlo solamente así, lo vamos a llamar este lado AT. Entonces, al calcular esta forma con la tablita, esta resistencia que vamos a tener acá, que es continua, va a pertenecer a la resistencia serie del lado de alta. Entonces, como nosotros trabajamos con con corriente alterna, esta resistencia que obtenemos de continua debemos multiplicarla por un factor K. Ese factor K es el que de alguna forma representa el efecto Skin. Muchas veces podemos ver de que ese efecto Skin lo dimensionan como 1.1, pero también hay que tener cuidado porque también se nos puede dar de otra forma, pero siempre nos tienen que dar ese valor y si no lo dan ahí recién asumir ese 1,1. Entonces eso, de recordar de que esa resistencia C que se va a obtener a través de esta prueba es del lado en que se realizó la prueba. Si yo la realizo para otro lado, la resistencia que saque va a ser el de ese lado. Después del ensayo de corriente continua, le sigue el ensayo de cortocircuito. Este ensayo de cortocircuito, cómo se procede para hacerlo, es primero debemos cortocircuitar un lado, ya sea el de alta o el de baja del transformador. Pero por seguridad, porque va a circular una corriente muy alta y puede, si se hace constante esto, el bobinado va a sobrecalentarse, ¿cierto? Y el aislante que este posee puede comenzar a gastarse. Entonces, lo que uno busca acá, ¿cierto? Siempre es que el transformador no pierda sus cualidades y pueda durar. Entonces, para eso se recomienda de que esta prueba se realice en el lado de BT. Entonces, después se dice de que se tiene que aplicar una tensión reducida. ¿Para qué? Para que pueda circular la corriente nominal. ¿De quién? Si estoy realizando la prueba del lado AT, la corriente nominal tiene que ser la del lado AT. Si quiero si quiero poner mis instrumentos en el lado de BT y hacer el COSI acá en el lado de AT, entonces la corriente nominal que voy a buscar es la de BT. Entonces, ¿cómo busco o cuál es la corriente nominal? Como está allí, la corriente nominal uno la especifica como la potencia que se nos da, la potencia del transformador, dividida en el voltaje nominal.
acá puse lado 1, por el hecho de que yo llamé al lado de alta tensión el lado 1, solamente por eso. Y una vez que circule esta corriente nominal, cuando se cumpla ese valor, ahí recién tomo nota de los valores de tensión y de potencia, y de esa forma, ¿cierto? Podemos tener este circuito equivalente, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, como estamos trabajando, ¿cierto? Los instrumentos en el lado que denominé 1, que es el AT para este caso, vamos a tener este circuito, que este circuito está solamente para ese lado. Yo ya me estoy olvidando de lo demás, ¿ya? Está referido. Lo que está referido es de que yo ya no tengo la separación del lado 1 y del lado 2, sino que solamente del lado 1. Entonces acá vemos de que aquí tenemos el COSI, ¿cierto? Que está allí. Y tanto la resistencia como la inductancia del X están referidos a este lado. Esto quiere decir de que yo la resistencia, ¿cierto? 2 y SX2 tienen un valor cuando están, por así llamarlo, al lado 2. Entonces, para yo tenerlo al lado 1, los tengo que llevar de otra forma, ¿sí? Porque tienen, o sea, funcionan a tensiones distintas. Y eso hace de que el A sea la razón del transformador, ¿cierto? Y de que estos me cambien como el valor que va a tener según el lado. El A es la razón del transformador. O sea, nos pueden decir de que el transformador tiene un voltaje, no sé, por así llamarlo, un voltaje 1 y un voltaje 2. Este, por ejemplo, cuando está en AT, no siempre va a ser, y este en BT. Hay veces que, no sé, este que está en BT puede ser el B1 o no sé, eso va a depender de cómo uno le llame. Pero esto es solamente para el ejemplo. Entonces, generalmente se nos dice así. La tensión del transformador, no sé, es de 1500 a 150. Entonces el A viene siendo lo que es B1 sobre B2. Y este A también se puede sacar como la corriente 2 dividido en la corriente 1. Esas son las dos formas de sacar la razón del transformador del transformador. Más adelante en el ejercicio lo vamos a ver mejor, ¿sí? Entonces lo importante de este ensayo de cortocircuito es que lo que va a... Bueno, como tenemos un cortocircuito acá, ¿cierto? Por ley de las corrientes, ¿cierto? En un nodo, sabemos de que va a tener una corriente 1, vamos a tener una corriente 2 que circula por esta otra rama, y esta que pasa por este conductor que es I0. Lo que sucede acá es que como tenemos una corriente de cortocircuito acá, ¿cierto? O bueno, tenemos el COSI aquí. Esta rama shunt, en comparación con esta, va a ser muy pequeña la corriente que pase por la rama shunt, el I sub 0. Entonces esta rama se va a despreciar. Por lo que para este caso, para este ensayo, uno se olvida de lo que es esta rama y solamente vamos a ver estas dos que están allí, ¿sí? Entonces, este ensayo lo que busca o lo que da a conocer es la rama shunt. Miren, si nos olvidamos de la rama shunt, de que está ahí, dije rama shunt o rama serie. Este ensayo es lo que busca es rama serie. La rama shunt la desprecia. Entonces nos queda esta resistencia equivalente y este X equivalente, que viene siendo, ¿cierto?, lo que teníamos anteriormente, el R1 más el R2 del lado 1, por eso tiene ese prima, que está referido hacia el lado, y el X equivalente, que va a ser el X1, y el X2 prima, que ese prima que está ahí, bueno, esa es notación. Viene siendo lo que... Ahí sí. Esa prima que está ahí nos dice de que esa rama está referida al lado 1.
si tuviese dos comitas, esa rama te refería a la 2, ¿ya? Entonces eso. Bueno, siguiendo, tenemos un R equivalente y un X equivalente. Como en el primer ensayo, o la primera prueba, teníamos el de corriente continua y habíamos obtenido una resistencia, que yo les había dicho que para este caso, ¿cierto? Esa resistencia va a ser la resistencia 1 o la resistencia en AT. Tenemos entonces de que hay un dato conocido, ¿cierto? La resistencia 1, pero la resistencia 2 referida al lado 1 no la tenemos. Y los X tampoco los tenemos. Entonces, ¿cómo los podemos conocer? Tanto la resistencia que nos falta como el X es con las fórmulas que conocemos de circuito, que el Z es B dividido en I y que el R es P dividido en I cuadrado, como salen ahí, ¿sí? Entonces, una vez que calculamos, ¿cierto?, el primer modo vertical con el R equivalente, tenemos R equivalente y después nos comenzamos a devolver. R equivalente, como teníamos R equivalente y tenemos R1, tenemos R1, entonces vamos a obtener de esta parte el R2, que era lo que nos faltaba. Después, si hacemos el Z equivalente, vamos a tener acá. Vamos a poder calcular el X equivalente. Como ya teníamos el Z equivalente y el R equivalente, nos queda eso. Aquí, para obtener el X, se utiliza solamente un promedio de lo que se obtuvo a través del X equivalente. Es la única forma de obtenerlo. Y también hay veces en las que la prueba esta de corriente continua no se lleva a cabo o nos dan datos, por ejemplo, del ensayo de Cauchy y el de vacío, pero el de continua no está. Entonces, también se puede utilizar este criterio de que la resistencia 2 va a ser igual a el R equivalente medio. Entonces, R1 va a ser igual a R2' igual a R equivalente medios. Bueno, entonces, en resumen, esta prueba de Cauchy se hace a corriente nominal. ¿Cuál corriente nominal? Dependiendo del lado en el que estén los instrumentos, ¿ya? Y este ensayo nos otorga lo que es la rama serie, R1, X1, X2, R2. Cada parámetro referido al lado en que se está midiendo, donde están los equipos. Luego de esta prueba, o de este ensayo, viene el ensayo de vacío, que consiste en dejar un lado del transformador sin carga y el otro lado en el que yo esté aplicando la tensión van a estar mis instrumentos. ¿Qué es lo que se debe realizar? En el lado en el que yo esté aplicando tensión, la tensión debe ser la tensión nominal. Acá se recomienda, por seguridad, de que esta prueba se realice en el lado de alta tensión, ¿ya? O sea, antes nos decían de que por seguridad se haga en el lado de BT, o sea que se cortocircuite en el lado de BT, y ahora nos están diciendo de que en este ensayo se tiene que realizar el vacío en AT. Acá, como efectos de dibujo, ¿cierto? Está al revés, o sea que en BT está el circuito abierto y la medición está en AT. Si ustedes dan la experiencia de este laboratorio, van a hacerlo tal como lo dice acá, que por seguridad van a utilizar el lado AT abierto, o sea, sin elementos, y el lado de BT van a estar los instrumentos. Acá solamente por dibujo y porque estamos obteniendo expresiones y para no confundirnos de referir a un lado, referir al otro lo que estamos poniendo, se está haciendo así, ¿ya? Pero en el ejercicio se va a hacer como se debería. Porque acá solamente para obtener esto, ¿cómo se llama esto? Estos parámetros, el RFE, el XM, sin tener que andar cambiando tanto el tema de la razón del transformador, ¿ya? Solamente por eso. Entonces, esto va a quedar así. Este va a ser el circuito equivalente.
tenemos, ¿cierto?, nuestros elementos en el lado de alta, por lo tanto, nuestro circuito lo vamos a referir al lado de alta. Entonces R1 y X1 van a estar normales y el circuito de Chund igual, que esto es siempre del lado, siempre generalmente lo ponen para el lado 1. Y bueno, acá tenemos de que el R2 y el X2 estaban referidos, pero nosotros sabemos de que si no tenemos ninguna carga acá, no va a circular corriente. Entonces, esto hace de que esta resistencia y esta inductancia sean despreciables, o sea, reactancias. Entonces, las hacemos despreciables y al final nos queda esto que está acá. O sea, nos queda R1X1 y la rama Chund. Entonces, como nosotros queremos obtener un equivalente, ¿cierto?, del circuito, una R equivalente y un X equivalente, buscamos sacar este paralelo que está acá, ¿ya? Y este se puede realizar, ¿cierto? Cuando estábamos en la primera parte de circuitos magnéticos, veíamos de que este RFE y XM como rama paralela la podíamos llevar a rama serie de R y X. Entonces, a partir de eso, tenemos otro R equivalente y otro X equivalente. ¿Sí? Está el RFE y el XM. Lo puse acá para que después tengan que obtener, o sea, cuando tengamos este R y este X, podamos obtener el RFE. Entonces, acá nuevamente hacemos uso de lo que son las ecuaciones de potencia. Vamos, como tenemos R equivalente, por así llamarlo, B, y X equivalente de B, podemos utilizar nuevamente R equivalente B igual a la potencia dividida en la corriente al cuadrado, y para obtener el Z, B dividido en I, y a partir de eso calculamos un X. Entonces ahí vamos a obtener estos R y este X porque ya R1 es conocido y X1 igual, y las potencias también. Entonces ahí ya tenemos listo esas incógnitas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio. El ejercicio que escogí acá, el que está en los apuntes, el número 1. Y quiero que vean esta parte de que está acá, con los datos que están ahí, porque dice prueba de vacío, tanto voltaje, tanta corriente, tanta potencia. Hice una tablita, que para mí es más fácil verlo como... ¿cómo se llama esto? Ver la información, solamente por eso. Entonces, para comenzar, tenemos que seguir el orden anterior, de que primero estaba el ensayo de continua, luego le seguía el ensayo de Cauchy y al final el de vacío. Pero si nos damos cuenta, nos dan una medición de la resistencia en AC. Entonces no es necesario realizar la prueba de continuo, o de hecho nos están dando esos datos. Pero sí debemos colocar atención al lado del bobinado que se nos está dando. O sea, tenemos un transformador de distribución de 2400 a 240 volts. O sea, en alta voy a tener los 2400 y en baja los 240. Y la resistencia de alterna nos están dando en el bobinado de 240. O sea que esta resistencia es la resistencia de baja tensión. O, como habíamos dicho anteriormente, si queremos llamarle lado 1 al lado de alta y lado 2 al lado de baja, nos están dando R2. Ya, eso hay que tener en consideración. Entonces decíamos de que luego de la prueba de corriente continua venía la prueba de Cauchy, que aquí igual está como al revés. Entonces igual a veces hay que tener cuidado con las confusiones. Entonces viene nuestra prueba de Cauchy. La prueba de Cauchy que nos decía que los instrumentos iban a estar en... bueno, por seguridad iban a estar en el lado de alta, y en el lado de baja iba a estar el Cauchy, ¿ya? Entonces acá, claro, vemos que efectivamente está así. ¿Y esto cómo lo podemos corroborar? O decir, ah, ya, yo estoy como bien realizando el ejercicio. Es de que la corriente, esta corriente que está acá, ¿cierto? Los 62,5, debiesen coincidir
con la corriente nominal que uno puede calcular. O sea, cuál corriente yo puedo calcular porque esto me está dando como dato. Esta corriente se puede obtener, ¿cierto? Y nominal, como la potencia del transformador dividido en el voltaje nominal. En este caso, de AT. Mira, esto nos indica que el COSI, o sea, ¿cómo se llama esto? El cortocircuito que vamos a hacer está en el lado de BT, pero mis instrumentos están en el lado de AT, ¿sí? Eso, para aclarar. Entonces, por eso esta potencia que yo voy a colocar, bueno, la potencia del transformador para los dos lados es la misma, pero la tensión es la que cambia, ¿sí? Entonces, este voltaje deberán ser los 2400, no así como estábamos acá con los 240. Ya, entonces tenemos que 2400 dividido en... no, al revés. Los 150 acá dividido en los 2400. Eso nos deberían dar esos 62,5. Y claro, nos da 62,5. Entonces estamos bien. Ya, entonces seguimos con esto. Decíamos entonces que se desprecia la rama shunt por el hecho de que casi no va a haber, bueno, de hecho, la ideal es que por la rama shunt no circule tanta corriente, porque lo que nosotros buscamos en un transformador es tener tensiones distintas o características distintas de potencia y no una magnetización del núcleo. Por lo tanto, ese I sub 0 va a ser pequeña. Y si estamos frente a un cortocircuito, ¿cierto? Si inicialmente esta corriente era pequeña, por lo que les estoy diciendo de que no interesa magnetizar, sino que lo que interesa es el paso de la corriente hacia el otro lado en un transformador, solo como tener la corriente necesaria justita para magnetizar y que como que funcione el transformador, pero nada más. Bueno, entonces como está esa I sub 0 es pequeña y estamos frente a un cortocircuito y dijimos que el cortocircuito, ¿cierto? Cuando hay cortocircuito la corriente se va por el lado más fácil, que es ese. Entonces esta corriente va a ser mucho, mucho más pequeña. Entonces por eso se desprecia esa rama shunt. Ya, entonces seguimos. Tenemos entonces R1, R2, X2 y estamos listos. Ya, entonces teníamos este R2 como dato, ¿cierto? Que son los 0,021. Pero cuidado ahí. Esos 0,0221 corresponden solamente a R2. Y R2, cuando nosotros tenemos nuestro circuito, ¿cierto? R1, X1, la rama shunt. Y tenemos R2 y X2. Esto es del lado 2 o del lado 1, ¿cierto? Y este es del lado, o sea, este es del lado 2 y este es del lado 1. Entonces tenemos que tener esa separación. Si yo quiero llevar todos estos parámetros que están acá hacia el lado 1, se utiliza la razón de la transformación, de que A es igual a B1 dividido en B2, ¿sí? La razón de transformador la razón de transformación del transformador. Entonces, si nos están dando este R2 que está acá, que es solamente este que está allí sin referir, y yo, el circuito, ¿cierto? Me están diciendo que el COSI está hecho en este lado, o sea, yo estoy aquí, y yo estoy midiendo para este lado, entonces tengo que, de alguna forma, buscar de que tanto R como X2 estén hacia este lado. Y así tener solamente un solo circuito, que es lo que se buscó acá. Además de eso, tenemos de que está, bueno, eso circulando la corriente nominal, ya lo dije. Y entonces, este R2 debemos llevarlo a lo que le estaba diciendo, con la razón de transformación. Entonces, R2', que va a ser hacia el lado de... hacia el lado 1, que es donde tengo mis instrumentos, va a ser A cuadrado por R2. Esto
es por teoría más que todo, de que cuando yo quiero referir para el lado 1, o sea, para el lado de alta, va a ser por a cuadrado. Y cuando es para el otro lado, es dividido en a cuadrado. Esto lo pueden hacer con esta fórmula que está acá. Lo pueden, ¿cómo se llama esto? Demostrar. Con esto y también con esto, de que la corriente de 2 dividido en la corriente 1. A la vez, de acá pueden hacer z igual a b dividido en i, ¿cierto? Y de ahí empiezan a jugar, no sé, yo quiero colocar b2 en función de b1 y ahí empiezan a decir, entonces si z1 es igual a tanto, y ahí lo pueden obtener. Pero esto ya es como más demostrativo y no vamos a entrar en detalles en esa parte. Bueno, entonces acá, cuando referimos, ¿cierto? Esta resistencia 2, ya tenemos un dato. Y esto más que todo era para aclarar porque ese dato no se nos está dando. Entonces, habíamos dicho que podíamos jugar con las ecuaciones de circuito, ¿cierto? De que la resistencia equivalente va a ser la potencia dividida en la corriente al cuadrado. Y ahí obtenemos una resistencia equivalente. ¿Cuál resistencia equivalente? Tanto R1 como R2'. Entonces, como ya teníamos R2', ¿cierto? O sea, R2, que eran esto del dato. Y acá lo hice directo. Y de que R1 era igual a R equivalente menos este R2', ¿cierto? Esto que es lo referido al lado 1. R2', que viene siendo